Quisiéramos ahora pues tomar la palabra de Dios para buscar la enseñanza para nuestras vidas, y quiero pues invitarle a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 8. Epístola a los Romanos y capítulo número 8. Vamos a tener un estudio en la porción comprendida de los versículos números 16 a 27. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 27. Pues hermanos, como ustedes saben, hace un tiempo que hemos venido tomando porciones de la palabra de Dios en la Epístola a los Romanos para buscar allí toda la enseñanza de edificación que tiene esta epístola para el pueblo de Dios, para los creyentes. Y hoy queremos pues continuar con esta serie de mensajes que edifican el pueblo de Dios. Y esta epístola pues no solamente contiene el plan de salvación de la manera más amplia que aparece en las Escrituras, sino que también esta epístola contiene un pliego de principios para la vida cristiana. Y lo que es más importante aún, después que somos creyentes, contiene todo el consuelo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Y es precisamente lo que queremos ver en esta noche, y por eso este mensaje le hemos titulado Consuelo de Dios en las aflicciones. Consuelo de Dios en las aflicciones. La epístola, ustedes saben que se escribió en el primer siglo de la era cristiana, alrededor de los años 50, y los creyentes de ese primer siglo, pues por su fe en Jesucristo, ellos sufrieron grandes persecuciones. Estos cristianos del primer siglo pasaron por todo tipo de aflicciones y sufrimientos. Primero sufrieron grandes persecuciones, repito, pero grandes persecuciones. Pero no solamente eso, ellos sufrieron también el exilio, muchos de ellos. Muchos de ellos sufrieron encarcelamientos, y muchos de ellos sufrieron la muerte. Ese es el panorama de aflicciones que nosotros podemos ver en las Escrituras, en el libro de los Hechos, para los creyentes del primer siglo. Pero si traemos a nosotros, hasta nuestro tiempo, ¿verdad?, esa condición, nosotros podemos ver que también muchos creyentes de hoy día, pues han pasado por sufrimientos y aflicciones. Y pasaremos, quizás, muchos de nosotros. Ahora bien, en medio de esas aflicciones que esos creyentes del primer siglo sufrían, Dios, en esta porción de la epístola a los Romanos, les envía un tremendo mensaje de consuelo. Un tremendo mensaje de consuelo. Y les recuerda la promesa de que un día serían librados de toda aflicción y todo sufrimiento en esta vida. Y nosotros, hermanos, necesitamos apropiarnos de esas promesas. Necesitamos apropiarnos de esa promesa y vivir confiados en que Dios cumplirá esa promesa, y un día nosotros seremos librados de esta aflicción de este mundo. Seremos librados de todo sufrimiento, de toda condición penosa. Así que la epístola nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es la manera de nosotros, o una de las maneras de nosotros identificarnos con Cristo. El sufrimiento es una de las formas en que los creyentes nos identificamos con Cristo. Así que el sufrimiento es parte del proceso por el cual Dios nos prepara para hacernos
semejantes a su Hijo Jesucristo. Y la porción de la epístola a los romanos que hoy vamos a estudiar nos presenta tres maneras como Dios nos consuela para que nosotros perseveremos en medio del sufrimiento. Así que oremos para que desarrollemos este estudio de la palabra de Dios en esta porción. Padre Santo, a ti queremos ahora dar toda gloria, toda honra, todo honor. Padre, a ti queremos apelar y acudir en este momento para decirte que dependemos de ti, Señor, en este momento. Que necesitamos tu sabiduría, Señor. Que tú nos reveles tu voluntad. Que tú nos reveles, Señor, las enseñanzas de tu palabra y de manera especial de esta porción. Y que podamos asimilarla y aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de tomar tu palabra y consolarnos en ella, Señor, como lo vamos a hacer en este momento. Dirígenos, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en su Biblia, en la epístola a los Romanos, capítulo 8, y nosotros vamos a ver allí, como les dije, tres maneras como Dios nos consuela en las aflicciones. Y la primera de ellas es en el versículo 16, allí Dios nos consuela en las aflicciones, pues recordándonos la promesa de la gloria venidera. Allí Dios hace referencia a la gloria venidera, con el propósito de que nosotros nos podamos consolar en tiempo de aflicciones. Así que lo primero que nos enseña allí la porción es que las aflicciones son evidencias del cristiano genuino. Versículos 16 y 17. Veamos qué dice. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí está la condición. Aquí está la confirmación. Aquí está la manera por la cual podemos nosotros estar tranquilos de que realmente somos hijos de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un cristiano que por causa de su fe en Cristo Jesús no está sufriendo en este mundo diversas circunstancias y situaciones que hay a nuestro alrededor, necesita cuestionar la genuinidad de su conversión. Si una persona está nadando a favor de la corriente de este mundo, siendo arrastrado y conformado a este mundo, necesita revisar la genuinidad de su cristianismo. Entonces, esta porción, estos dos versículos, nos enseñan tres verdades sobre el verdadero creyente. Primero, el creyente genuino tiene el Espíritu Santo en su corazón desde el momento en que se convirtió a Jesucristo. Y el Espíritu Santo le propicia la paz, la confianza que le confirma que es un hijo de Dios. Esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de que yo soy hijo de Dios, es el Espíritu Santo que me la propicia. Porque todos lo que decimos ser cristianos, en el fondo sabemos si somos cristianos genuinos o si somos cristianos diésel. Así que el Espíritu Santo nos da esa paz y el Espíritu Santo también nos conduce a mantenernos reconciliados con Dios. Cuando un creyente comete un pecado, no está tranquilo hasta que no hace la paz con Dios. Y es el Espíritu Santo quien le conduce, quien le inquieta su corazón. El creyente genuino, en segundo lugar, por ser hijo de Dios, de acuerdo a la porción, es también un heredero de Dios. Jesucristo nos ha preparado lugar en la patria celestial.
El mismo Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 1 a 6, allí dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero en tercer lugar, esta porción nos enseña sobre un verdadero creyente, que el creyente genuino sufrirá aflicciones de este mundo por causa de su fe en Jesucristo. Sufriremos en este mundo por identificarnos con Jesucristo. De modo que las aflicciones constituyen una parte importante en nuestra vida en Cristo Jesús. Las aflicciones anteceden a la glorificación con Cristo, así como la humildad o la humillación antecede a la exaltación. Pero en el versículo número 18, ahora Dios pasa ya a mostrarnos algo que debe consolarnos grandemente en las aflicciones. Vamos a conectar el versículo 17 con el 18. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahora en el versículo 18 se nos enseña que la gloria venidera hace insignificante las aflicciones del tiempo presente. Mire cómo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en el primer punto de este mensaje, la intención de nosotros es que nos enfoquemos, que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos esa gloria venidera que está prometida a los creyentes, con la finalidad de que los sufrimientos y las aflicciones que podamos pasar la veamos como insignificantes. El texto indica que los creyentes ciertamente pasaremos por aflicciones en este mundo, pero allí se nos afirma, se nos asegura que la gloria de Cristo que nosotros ha de manifestarse empequeñece cualquier sufrimiento que en esta vida debamos de pasar. El texto indica que los creyentes pasaremos por aflicciones en este mundo, pero la gloria de Cristo que en nosotros ha de manifestarse hace que valga la pena sufrir por Cristo. Vamos a ver algunos detalles acerca de la gloria de Cristo que recibiremos. Algunos detalles que Dios nos adelanta. Es como cuando nosotros vamos a ver una película y nos pasan las 3 o 4 imágenes o escenas para darnos un avance. Eso es lo que hace allí Dios acerca de la gloria de Cristo. Primero, en Colosenses 3, 1 a 4. Allí vemos que la gloria de Cristo será revelada en los creyentes el día que Cristo Jesús venga por su iglesia. Dice así, Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es Cristo cuando venga por su iglesia que nos va a revestir de su gloria. Pero en segundo lugar, en Filipenses 3:20, allí se nos enseña que la gloria que los creyentes recibiremos de Cristo Jesús nos hará participantes de la naturaleza divina de Cristo. Oiga cómo dice esta porción. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo nos va a sujetar a sí mismo para transmitirnos y concedernos su gloria, para que seamos, dice allí, semejantes a Él. Pero en tercer lugar, en primera de Juan 3:2, allí se enseña que la gloria que recibiremos de Cristo es para nosotros poder resistir y apreciar el esplendor de Cristo. Recuérdense lo que sucedió con Saulo de Tarso. Ese día en que Jesucristo le apareció, que él iba camino a Damasco persiguiendo a los discípulos de Cristo. Dice allí que un esplendor, una luz mucho más brillante que el sol lo iluminó y lo derribó a tierra. Si nosotros queremos resistir y poder apreciar el esplendor de Cristo Jesús, necesitamos ser revestidos de su gloria para poder estar con Él cara a cara. Y por eso esta porción de primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para poder mirar a Jesucristo tal como Él es, necesitamos ser transformados a su imagen. El apóstol Pedro, si vemos en Mateo 17:1, el apóstol Pedro vio parte de la gloria de Cristo y quería quedarse allí. Y déjeme decirle que me costó mucho yo encontrar por qué el apóstol Pedro dijo estas palabras en el versículo 4. Yo no encontraba sentido. Yo decía, pero el apóstol Pedro se volvió loco, se quedó como así, hablando cosas incoherentes después de ver la gloria de Cristo. Pero no, en la Biblia no hay nada que no tenga sentido. Mire cómo dice la porción, 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Allí está Jesucristo, habiendo asumido y manifestando parte de su gloria. Y el apóstol Pedro, que está allí, entonces se sintió tan maravillado, tan bien, se sintió tan impresionado, que no quería que ese momento pasase. Y por eso en el versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, Señor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo quisiera seguir mirándolos a ustedes con esa gloria que están manifestando. Ahora bien, ¿cuál es el resultado que debe producir en nosotros como creyentes? Conocer la gloria de Cristo que ha de manifestarse en nosotros. No es en vano que está allí esta porción. Dios nos está mostrando estos avances de la gloria de Cristo que hemos de recibir, es con un propósito, para que haya un resultado en nosotros. Vaya a 2 Corintios 2:17 y usted verá que el resultado que debe producir en los creyentes, conocer la gloria de Cristo, que ha de manifestarse en nosotros, es para que nos motivemos a vivir por fe y no por vista. Es para que nos motivemos a vivir por fe y no por lo que vemos. Mire cómo dice la porción. 2 Corintios 2:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la motivación que se nos presenta allí? Dios lo que quiere es que nosotros como creyentes, conociendo esa gloria venidera que Cristo Jesús nos otorgará, vivamos esta vida por fe. Vivamos esperanzados en esa gloria venidera. No vivamos por lo que estamos mirando, por lo que podemos apreciar. Es para que vivamos cada día confiando más y más en nuestro Dios. Pero la segunda gran enseñanza de la porción de Romanos 8 está en el versículo 19 ahora. Dios nos consuela en las aflicciones con la promesa de la redención. Versículo 19. Mire qué cosa más interesante. Allí Dios nos recuerda la redención. Esa redención venidera que viene sobre nosotros aquel día. Pero Dios primero comienza enseñando que la creación será librada de los efectos del pecado. Y es curioso que Dios primero habla de la creación antes de hablar de los creyentes dentro de este tema de la redención aquí. Versículo 19, Dios informa a nosotros que la creación será librada de los efectos del pecado. Dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, hasta hoy. ¿Qué es lo que vemos allí? Vemos que la Biblia muestra que existe unidad en el propósito eterno de Dios con la creación. La tierra, sabemos que la tierra, este planeta Tierra, fue creado como el lugar de vivir para el hombre, ¿verdad? Este fue el lugar para el hombre vivir. Y cuando el hombre pecó, el hombre fue condenado a sufrir las consecuencias del pecado, pero la tierra también. La tierra también fue condenada a sufrir las consecuencias del pecado del hombre, porque la tierra es la morada del hombre. Lo podemos ver en el libro de Génesis. Así que el pecado no solo trajo dolor y muerte al hombre, también contaminó la creación perfecta de Dios. Y miren cómo el texto personifica la creación allí. La personifica y la describe como viviendo y como anhelando el día en que Dios terminará con el pecado y los efectos del pecado sobre la creación. Y es que toda la creación animal, creación vegetal, creación mineral, está sufriendo las consecuencias del pecado del hombre. Toda la creación sufre daños, perjuicios, deterioros, erosión, desgaste y muerte causado por el egoísmo del hombre. Y traía unas imágenes y la perdí, donde podíamos ver por qué dice Dios allí en el versículo 23, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y buscando en el internet encontré cómo el planeta está siendo devastado por el hombre. Y cómo desde el satélite se ven esas inmensas áreas de bosques que han sido devastadas. ¿Y saben lo que dice? La tierra, cuando devastamos los bosques, es similar a un animal o a una persona cuando le quitamos la piel. Y desde el satélite pueden verse áreas que la tierra está así con surcos, fruto de la sequedad, porque no le llueve en esas zonas que han sido devastadas.
está gimiendo. Pero también yo traía una imagen de unas montañas, una cordillera, y eso lo podemos ver aquí en nuestro país cuando vamos hacia la región norte, cómo las mineras encueran, ¿verdad?, en buen dominicano, los montes y jamás vuelven a ser lo que eran. Esta devastación, porque lo que hacen es desmontar la montaña y volver a poner ahí la escoria y una capita vegetal por arriba. Y aunque le siembren árboles, no vuelve a ser lo mismo. Pero también pude encontrar la matanza de focas que hacen en el mundo, en algunas regiones del mundo. Es un placer para los hombres matar focas en esa zona. Y hay un país donde para hacerse hombre los jóvenes tienen que matar una foca. Oiga, qué barbaridad. La creación está gimiendo. Pero hay otros países donde el medio ambiente o el ambiente, porque el medio ambiente es una cacofonía, ¿verdad? Según el doctor Carballosa. Donde el ambiente está turbio por la contaminación industrial o de cualquier otro tipo de contaminación que el hombre produce. De modo que la naturaleza espera, al igual que nosotros, el día de nuestra redención, porque el pecado del hombre tiene la creación gimiendo como una mujer de parto, dice allí. En el versículo 23 también se nos enseña ahora que los creyentes seremos liberados del pecado y sus efectos. Y esto que nos llene, hermano, de aliento. Un día seremos libertados del pecado que nos asedia y de los efectos del pecado que está a nuestro alrededor. Y mire cómo dice el versículo otra vez. Leamos el versículo 22 de nuevo. Porque sabemos que todo y en este mundo, ciertamente que por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, los creyentes sufrimos también como aquellos creyentes del primer siglo. Quizá no a ese nivel, pero también hoy día sufrimos persecuciones sociales, persecuciones familiares, persecuciones religiosas, persecuciones económicas. Sufrimos por causa de la lucha que libramos cada día por vencer los apetitos de esta carne y las tentaciones de este mundo. Pero también sufrimos al ver y sentir la pecaminosidad y la corrupción existente en la humanidad. Sufrimos al ver cuando las autoridades se manifiestan, ¿verdad?, a favor del pecado y de sus manifestaciones. Sufrimos la incredulidad de la gente, que le predicamos la palabra y no quieren creer. Pero también sufrimos situaciones desagradables que Satanás produce en nuestra propia familia. De igual modo sufrimos al experimentar las debilidades humanas. Sufrimos por enfermedades, dolores, por desgaste de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiéramos
pasarnos una hora más diciendo causas por las que los creyentes sufrimos en este mundo. Pero pasando al versículo siguiente y conectándolo con el 23 de nuevo, vemos la tercera manera como Dios nos consuela en las aflicciones, y es con el auxilio de su Espíritu Santo. Dios nos consuela en las aflicciones recordándonos que tenemos el auxilio de su Espíritu Santo. No estamos solos. Eso es lo que dice ahora de aquí en adelante. Leamos de nuevo Romanos 8:23. Y dice, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está el tercer motivo del texto para los creyentes tener paciencia en el sufrimiento. Es porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón como una evidencia adelantada de que Dios terminará su obra de salvación, adopción, redención y glorificación en nosotros. Por eso aquí Dios nos consuela recordándonos que podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo para soportar nuestras aflicciones. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? El tiempo que estemos aquí, necesitamos concentrarnos en permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros sus frutos espirituales. Es para nosotros poder concentrarnos en llenar la expectativa de Dios para nosotros. Es para nosotros concentrarnos en mantenernos dentro del plan de Dios, siendo utilizados por Dios como instrumentos de honra para su gloria. Ahora bien, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? En el versículo 24, Dios allí nos consuela diciéndonos que el Espíritu Santo nos ayuda a esperar en las promesas de Dios. Vamos a leerlo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no es verdad que tuviéramos la paciencia de esperar en esas promesas de Dios. Si fuera nosotros solos, por nuestra propia capacidad y medios humanos, hace tiempo que el cristiano hubiera dicho, patica, ¿para qué te tengo? Se hubiera rajado ante las aflicciones de este mundo, hablando en buen dominicano, ¿verdad? Aunque no podamos ver con anticipación la obra final que Dios está haciendo en nosotros, la presencia de su Espíritu Santo nos permite esperar confiadamente en que Dios cumplirá sus promesas. Y fíjese, la Biblia nos muestra que Dios nunca promete algo que no cumple. Los creyentes podríamos llegar a considerar que el plan de Dios está demorado, ¿verdad? Podríamos llegar a considerar que el plan de Dios demora más de lo que pensábamos. Podríamos llegar a pensar eso. Pero no es así. No es así. Dios nos pide que esperemos con paciencia y sigamos confiando en su bondad y en su sabiduría, estando seguros de que un día veremos la consumación de su plan eterno para con los creyentes en Cristo Jesús. El versículo 26 nos muestra la otra manera como el Espíritu Santo nos ayuda, y es ayudándonos en la oración. Dice así el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que
La oración aquí está presentada como uno de los recursos extraordinarios que tenemos para consolarnos en momentos de aflicciones. Sin embargo, como débiles criaturas humanas que somos, la mayoría de las veces, ¿sabe lo que nos pasa? Que vemos las circunstancias en base a un enfoque humano. Las circunstancias que afectan nuestra vida, nosotros primero la interpretamos la mayoría de las veces desde un punto de vista humano, desde la perspectiva del hombre y no de la perspectiva de Dios. De modo que muchas veces no sabemos orar, porque no interpretamos las cosas que Dios hace conforme a la perspectiva divina. Y otras veces, aunque más o menos conocemos o sabemos cuál es la voluntad o propósito de Dios, aún así no estamos seguros y no sabemos cómo pedirle. Y dice, aquí interviene el Espíritu Santo para cubrir esa debilidad humana, esa falta de capacidad que nosotros tenemos de entendernos con Dios de manera genuina, tal como lo hace Dios con su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Y dice allí que el Espíritu Santo intercede con nosotros. El Espíritu Santo nos pone a tono, a cuenta con Dios, nos concilia con Dios. Y el Espíritu Santo expresa a Dios el deseo genuino de nuestro corazón conforme a su voluntad. Y Dios puede entonces entender la intercesión del Espíritu Santo y puede actuar y puede entonces responder la oración como Él ha de hacerlo. Y el Espíritu Santo está allí entonces para consolarnos y para interceder por nosotros. Ahora bien, esta porción de las Escrituras quiere dejar en nosotros un profundo consuelo y quiere dejarnos una gran motivación para que nosotros, frente a cualquier aflicción presente o futura, nosotros estemos firmes y podamos perseverar y no nos dejemos tambalear en nuestra fe, no importa cuán grande sea la aflicción por la que pasemos. Esta porción, hermanos, que hemos estudiado, nos ha enseñado que el sufrimiento por la fe de Cristo Jesús prepara al creyente para participar de la gloria de Cristo. Las aflicciones son una evidencia de que somos cristianos. Si usted no está sufriendo lo que está haciendo el mundo, si usted no está sufriendo el nivel de baja moralidad que hay en el mundo, si usted no está sufriendo la corrupción que está a su alrededor, porque usted se opone y dice hasta aquí llega ella, si usted no está sufriendo persecuciones a su alrededor, cuando usted se identifica como cristiano y se niega a participar de cosas indebidas o cosas que ofenden a Dios, tiene que revisarse, porque usted está conformándose al mundo. Y el cristiano genuino no se conforma al mundo. Entonces, esta porción quiere convencernos de que el sufrimiento y la lucha contra el pecado son parte del proceso de refinamiento de la fe por el cual los creyentes debemos pasar. El sufrimiento nos conduce a acrecentar cada día nuestra confianza en Dios y nos conduce a descansar más y más en el cuidado de Dios. Por último, el sufrimiento amplía, purifica, expande y ennoblece al creyente. Nos hace más y más semejantes a Cristo y nos va permitiendo que nosotros entendamos lo que Cristo pasó por nosotros. Así que no importa qué sufrimiento tengamos que enfrentar en esta vida, apoyados en nuestra confianza en Dios, apoyados en la oración, apoyados en el poder del Espíritu Santo, debemos soportarlo, esperando con paciencia nuestra redención para la vida eterna y la gloria venidera que nosotros, hermanos, ha de manifestarse. Oremos. Oh Padre, gracias te damos porque tu palabra es tan poderosa.
Tu palabra, Señor, es medicina a nuestra alma. Tu palabra es consuelo a nuestra alma en tiempo de aflicción. Tu palabra, Señor, nos fortalece en tiempo de debilidad. Tu palabra, Señor, nos consuela ante las situaciones de sufrimiento que podamos estar padeciendo o que visualicemos que padeceremos en el futuro. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta porción que nos muestra la realidad del sufrimiento, pero también nos muestra la realidad de la gloria que nos espera y la manera como debemos perseverar en la fe por encima de toda aflicción. Señor, renueva nuestra esperanza, renueva nuestra fe. No permita, Señor, que Satanás saque provecho a nuestras debilidades. No permita, Señor, que Satanás con sus dardos nos toque y pueda producir en nosotros, Señor, algún ápice de dudas, de desaliento, de desesperanza. Señor, manténnos con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, mirando esa gloria venidera, Señor, que Él ha prometido, esperando ese día en que Él va a venir a redimir nuestros cuerpos mortales y transformarnos a su imagen y semejanza. Te pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.